hermanos y amigos a la reunión que tenemos cada semana y poder disfrutar de la palabra de Dios en este tiempo. Y hoy día ya nos toca considerar el verso 4 al versículo 8 en este estudio. Y vamos a dar lectura a este pasaje, entonces, en Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 4 al 8. Y dice la palabra de Dios lo siguiente. Primera de Timoteo, capítulo 4, verso 4 al 8. Dice, porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Si esto enseñas a los hermanos, serán buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Así que nosotros encontramos aquí en este pasaje algunas reflexiones que Pablo le escribe a Timoteo. Y empieza diciendo el versículo 4, porque todo lo que Dios creó es bueno. Todo lo que Dios creó es bueno, es sumamente bueno. Es bueno en gran manera, todo lo que creó Dios. Entonces vemos acá que cuando Adán y Eva están viviendo, ¿no es cierto?, en el paraíso, todo estaba muy bien aclimatado, ellos tenían que fructificar y multiplicarse. Entonces vemos acá que era un ambiente tranquilo, un ambiente de paz, de tranquilidad, ¿no es cierto?, hasta que Eva es engañada y juntamente Eva le da a su esposo y su esposo se identifica con ella. Entonces, vemos aquí que lo que Dios había hecho era tan hermoso, pero cuando el hombre peca, todo eso se comienza a empeorar. Entonces dice, nacerá el cardo y espinos y el sudor de tu frente, ¿no es cierto? Con ello comerás el pan para tu casa, en fin. A la mujer le dice, con dolores darás a luz a tus hijos y así. Pero lo que Dios había hecho, lo que Dios había creado, era bueno en gran manera. Así que en la eternidad ya se sabía que Jesucristo iba a venir en un momento determinado. Pero vemos acá que nuestro Señor Jesucristo vino y venció al pecado, a la carne, a nuestros ojos, venció toda tentación del enemigo. Así que dice, todo lo que Dios creó es bueno. Lo que nosotros podemos comer, y podemos comer de todo, y recibimos las cosas que Dios nos bendice, pero debemos hacerlo con acción de gracias, Recibimos las bendiciones de alimento, recibimos bendiciones de un refugio, como una casa, y eso es como un regalo, no como un deber de Dios, no como algo que Dios tiene que darnos, no, de alguna manera es un regalo que Dios nos otorga. Pero avanza el texto y dice, nada es de desecharse. No estamos limitados por lo que comemos, no nos hace más justos delante de Dios, ¿no es cierto? Pablo escribe en el libro de Hechos, el capítulo 10, va a escribir algo interesante también. Dice Hechos, el capítulo 10, el versículo 9 al 16, dice, al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo
que atado de las cuatro puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces, y aquel lienzo volvió a ser recogida en el cielo. Vale decir entonces acá que todo lo que Dios ha limpiado, le dice Dios a Pedro, tú no lo llames común, tú no lo llames común. Tanto paganos como los judíos, como los romanos, ellos no comían ciertas carnes, estaban prohibidas, ¿no es cierto? Sin embargo, esto es lo contrario al diseño de Dios. Dice, Dios nos dijo a todo ser humano, nos dijo que podíamos comer de todo, como hemos leído hace un instante en la Escritura. Entonces, podemos comer porque con acción de gracias, dice la Escritura, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. En el versículo 5 dice, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificada. El énfasis aquí es agradecer a Dios, por las bendiciones que Él nos da de proveer los alimentos que necesitamos, el refugio, como decíamos hace un instante, los recursos que necesitamos para afrontar situaciones diversas. Entonces, dice la palabra de Dios que por la palabra y por la oración es santificado. Y la palabra de Dios santifica, y la oración santifica la comida, en el sentido que Dios dio todas las cosas buenas de la tierra. Si nos vamos al libro de Génesis, el capítulo 1, el verso 29, dice lo siguiente. 1:29, Génesis 1:29. Y dijo Dios, he aquí os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Pero también encontramos en el libro de Génesis, en el mismo libro que hemos leído hace un instante, en el capítulo 9, el versículo 3, todo lo que se mueve y vive, os será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes, os lo he dado todo, todo para comer. Entonces Dios nos bendice con esa bendición de darnos los alimentos, y que por medio de la palabra de Dios y por la oración, dice que eso que nosotros aparentemente parecía inmundo, lo que Dios limpió, no lo llames tú común, dice la Escritura. Y como dice acá el apóstol Pablo, por medio de la palabra de Dios y la oración también es santificado. Entonces, hasta aquí hemos considerado el verso 4 y 5. Pero vamos a ver lo que dice el versículo 6 en adelante. Dice, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad. Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Entonces, nosotros encontramos aquí en el versículo 6, dice, si esto enseñas, serás un buen ministro. Si lo que anteriormente enseñas a los hermanos, entonces dice, serás un buen ministro. Pero no solamente el buen ministro puede enseñar a través
de lo que ha aprendido, sino que también dice la Escritura, dice, serás un buen ministro de Jesucristo, nutrido con la palabra de la fe. Nutrido con la palabra de la fe, nutrido con la palabra de Dios, nutrido con la Escritura, nutrido con la buena enseñanza que se nos da en la iglesia. Entonces dice, nutrido de la palabra de Dios. En segundo lugar, dice que será un buen ministro, y también dice si ha seguido la buena doctrina. La buena doctrina. Entonces es importante nutrirse de la palabra, considerar la buena doctrina y alimentarse de ella, que nuestra fe pueda seguir creciendo. Luego avanza el versículo 7, donde dice desecha las fábulas profanas y de viejas. No, esos dichos profanos que quizás en ese tiempo en Éfeso había y que tanta confusión traía a la gente. Pero el apóstol Pablo le dice, tú ejercítate para la piedad, tener una vida de piedad. Entonces, y hace una explicación acerca de la piedad. Por eso dice, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad, dice, para todo aprovecha. Y esta piedad tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Y nosotros estamos gozándonos ahora esta vida presente y nos gozaremos más allá cuando estemos en la presencia del Señor en la vida venidera. Y finalmente, el versículo 9, que no lo habíamos incluido en la lectura, pero bueno es incluirlo, dice, palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos. Estas palabras que yo les estoy escribiendo son palabras fieles y dignas de ser recibido por todos. Todos tienen que recibir esta palabra, todos tienen que ser enseñados por el apóstol, en este caso Timoteo, y Timoteo tiene que ser enseñado por el apóstol Pablo. Por eso Pablo dice, palabra fiel es esta, la que estoy diciendo, la que he escrito anteriormente, y digna de ser recibida por todos. Así que, hermanos, creo que es importante que nosotros podamos recordar que todo lo que Dios hizo es bueno. Nada de desecharse, porque por la palabra de Dios y la oración, los alimentos son santificados. Pero recordar que si yo soy un buen ministro, o usted es un buen hijo de Dios, entonces debe estar nutrido de la palabra de Dios, debe estar nutrido de la buena doctrina, debe desechar aquellas cosas que no convienen, esas fábulas de viejas, y dice, ejercítate para la piedad, porque tiene promesas de vida presente y la vida futura, y la vida eterna, cuando estemos en la presencia de nuestro Dios. Así que, hermanos, hasta el próximo video, y les insto a que continuemos estudiando la palabra de Dios, siempre nutriéndonos de la palabra y de la buena doctrina. Que Dios nos bendiga a cada uno de nosotros, y será hasta el próximo video. Que Dios los bendiga.